Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con esta clase que habíamos empezado la anterior de la curva flujo-volumen. Esta clase va a ser muy cortita, solo voy a explicar el cuadro de la restricción, ¿sí? Y vamos a ir así con calmita porque estamos con un espectacular avance de materia. Si ustedes se fijan en el PGC, estamos con un avance muy bueno de materia, ¿sí? Entonces vamos a ir con mucha más calmita para que ustedes puedan entender perfectamente absolutamente todo, y especialmente estas curvitas que a veces surgen algunas dudas, ¿ya? Vamos a recordar un poquito la curva flujo-volumen normal, porque sé que ustedes no van a volver a mirar el anterior, por eso estoy poniendo esto, para recordarles un poquito la curva de flujo-volumen normal, que es esta, el asa expiratoria, ¿sí? Y esta, el asa inspiratoria, ¿sí? Esta asa que ustedes ven acá, esta línea que ustedes ven ascendente acá, representa la primera parte de la expiración, y esta parte que ustedes ven acá representa una segunda parte, si quieren, de la expiración. A esto se denomina una curva ascendente independiente del esfuerzo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una expiración independiente del esfuerzo. Y esta curva que ustedes ven acá, que viene hacia abajo, se denomina una curva dependiente del esfuerzo, o una línea dependiente del esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Más o menos que hasta acá el cuerpo no hace ningún esfuerzo para expirar, y a partir de aquí ya el organismo hace un esfuerzo para expirar, por eso se llama independiente del esfuerzo y dependiente del esfuerzo, ¿sí? Donde tenemos, ya conocemos, primero esta línea completa que representan a las dos, tanto al asa expiratoria como al asa inspiratoria, una capacidad vital forzada, toda esta que representa especialmente a la inspiración, pero en íntima relación con todo el asa inspiratoria, ¿sí? Muy bien, hemos recordado el asa expiratoria y el asa inspiratoria. Ya habíamos visto esta, ¿se acuerdan? De la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? Y ahora vamos a ver esta, la curva flujo-volumen en una enfermedad restrictiva, ¿sí? Para eso vamos a recordar un poquito lo que es una enfermedad pulmonar restrictiva. Recuerden ustedes primero que en una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? Obstructiva, la única que se afectaba era el asa expiratoria en una enfermedad pulmonar obstructiva, y el asa inspiratoria era normal. ¿Por qué? Porque en una enfermedad pulmonar obstructiva el problema está en los flujos, habíamos identificado en los flujos expirados, y no así en los flujos inspirados, ¿sí? Muy bien, por eso el asa en una enfermedad pulmonar obstructiva solo se afectaba en esta parte, en la parte de la curva expiratoria, en la parte de la expiración, porque se quedaba mayor cantidad de volumen acá, en pulmones. Recordemos nosotros ahora que una enfermedad pulmonar restrictiva implica en los flujos inspirados que hay imposibilidad de ingresar aire por algún motivo. Llamemos problema musculoesquelético, problema torácico, problema intrapulmonar. Identificamos algunas patologías, recuerden ustedes, si hablamos de un problema neuromuscular, que puede ser una distrofia muscular, que puede ser un Guillain-Barré. Si identificamos una enfermedad pulmonar restrictiva de orden torácico, podemos identificar una escoliosis, una cifoescoliosis, una deformidad del tórax como un pectus carinatum o excavatum. Cualquiera de esas enfermedades representa una enfermedad pulmonar restrictiva. Si hablamos a nivel pulmonar, por ejemplo, un problema pleural, una paquipleura, por ejemplo, una pleuritis que impide que se expanda el pulmón, o más adentro, a nivel netamente del parénquima pulmonar, estamos hablando de una fibrosis pulmonar, por ejemplo,
o de una lobectomía pulmonar. Entonces, todas estas enfermedades representan una enfermedad restrictiva, ¿sí? Vamos a hablar lo más común, por ejemplo, una pleuresía o una pleuritis o una neumonía, una fibrosis pulmonar, lo cual está impidiendo que el pulmón se expanda normalmente. Algo está restringiendo que el pulmón se expanda normalmente. A eso denominamos enfermedad pulmonar restrictiva, donde los flujos inspirados, al inspirar el flujo, va a sufrir grandemente problemas, ¿sí? Muy bien, esos problemas inspiratorios, en realidad ahora a los flujos inspirados, afectan directamente sobre el asa inspiratorio. Fíjense ustedes ahora lo que nosotros denominamos una microcurva, ¿sí? Esto ahora, lo que ustedes ven acá, es una microcurva. Esta línea punteada es como debería ser una curva flujo-volumen normal, con el asa expiratoria hasta arriba en relación al flujo y un asa inspiratoria grande en relación también al flujo y al volumen. ¿Qué es lo que notamos acá? Que tanto el asa expiratoria como el asa inspiratoria se han achicado, por eso se denomina una microcurva, ¿sí? Se ha achicado. ¿Por qué? Por supuesto, porque disminuye la capacidad de ingreso de aire a nivel pulmonar. En lugar de tener esta capacidad de ingreso de aire a nivel pulmonar, tenemos solamente esta capacidad de ingreso pulmonar. Recordemos que era esto, vamos a irnos atrás, solamente para recordar, ¿sí? Recordemos que era la capacidad vital forzada, todo el proceso inspiratorio, toda la capacidad inspiratoria, por eso se llama capacidad vital forzada, todo el ingreso de oxígeno que nos muestra. En la curva restrictiva, ¿sí?, esa capacidad vital forzada se ve grandemente limitada, grandemente afectada en su capacidad de ingreso de oxígeno a este nivel. Por eso se muestra la curva así, ¿sí? La curva expiratoria se muestra casi normalmente, excepto que es más pequeñita, ¿sí? Recuerden que en una enfermedad pulmonar restrictiva, esta curva se mostraba completamente deforme, fíjense, es una curva deforme, tanto la A como la B, no alcanza esta normalidad. En una enfermedad pulmonar restrictiva, ¿sí?, esa curva en su morfología es normal, fíjense, es muy parecida a esta, pero es mucho más pequeñita, ¿sí? Por eso se denomina microcurva, ¿sí? Es mucho más pequeñita respecto a la normalidad, pero la morfología de la curva es igual, ¿sí? No sufre ninguna deformación. Esto simplemente, ¿por qué? Porque si hay un bajo ingreso de oxigenación, por supuesto tampoco va a haber gran cantidad de expiración. Si ingreso menos aire, por lo tanto saco menos aire, en resumen, ¿sí? Por eso la curva se ve así. Mantienen sus límites casi normales. ¿Qué quiere decir? La PFE se mantiene, el pico de flujo expiratorio se mantiene normal. La F25, la F50 y la F75 están completamente normales, ¿sí? Completamente normales en los lugares donde debería estar. La F50 en relación a la FIN, al flujo inspiratorio máximo, fíjense ustedes, siempre
vamos a recordar una vez más la primera curva normal. Fíjense, la F50 exactamente en relación con la FIM, con el flujo inspiratorio máximo, y en la curva de enfermedad restrictiva también ocurre lo mismo. La F50 está exactamente también en relación con la FIM, ambas íntimamente relacionadas, la F75 y la F25 en sus lugares, ¿sí? No ha sufrido ningún tipo de modificación esta curva. ¿Dónde radica la curva identificada como enfermedad pulmonar restrictiva? En la microcurva, ¿sí? En la microcurva, en lo pequeñita que es la curva. Muy bien, vamos a identificar en esta curva. ¿Se acuerdan que aquí, una vez más haciendo la comparación, se acuerdan que aquí identificábamos también el lugar de la obstrucción? ¿Se acuerdan que identificamos tanto acá como acá, dependiendo si es más grave, en el caso de la B, la obstrucción, o es más leve, en el caso de la A, la obstrucción? Identificamos el lugar del sitio de la obstrucción. Recuerden ustedes la primera presentación. Acá también podemos identificar el lugar de la restricción, si el problema es extratorácico o el problema es intratorácico, ¿sí? Entonces vamos a identificar también, cuanto más pequeñita sea esta curva, estamos entendiendo que más grave es el problema, más severo es el problema, ¿sí? Cuanto más se acerque a la normalidad, por supuesto, menos severo es el problema. Las enfermedades intrapulmonares, porque esto tenemos que basarnos íntimamente relacionados con la clínica y el diagnóstico de la patología, las enfermedades intrapulmonares son las que más se afectan en esta curva, ¿sí? En esta restricción. Estamos hablando, por ejemplo, de una fibrosis pulmonar, donde la capacidad de llenado inspiratorio va a ser mínima, afectándose completamente la curva. Esta curva debe estar muy pequeñita. A veces, vuelvo a repetirles, no surge ninguna deformación, ¿sí? Las enfermedades extratorácicas, especialmente aquellas musculoesqueléticas, son más leves, dependiendo también obviamente de la gravedad de la restricción o de la deformidad torácica, ¿no? Si hay una gran deformidad torácica, por supuesto va a afectar grandemente esta curva, la va a hacer mucho más pequeñita. Pero si no es grande la deformidad torácica, esta casi se va a acercar a la normalidad, ¿sí? En el caso de enfermedades neuromusculares, donde no hay una buena contracción muscular, la eficiencia también se ve grandemente afectada y por lo tanto la curva se ve también grandemente afectada. ¿Por qué? Por el que el ingreso de oxígeno, de aire hacia los pulmones va a ser también mínimo, ¿sí? En resumen y para terminar, cuando veamos una microcurva en relación a la normalidad de la curva, estamos identificando una enfermedad pulmonar restrictiva. Cuando veamos una curva donde la asa expiratoria solamente sufra deformidad y no haya ningún otro problema, estamos identificando una enfermedad pulmonar obstructiva. En este caso, identificamos todo esto afectado en todos sus parámetros, una curva restrictiva, ¿sí? Recuerden que es una curva flujo-volumen. Ambos casos está afectado, tanto el flujo como el volumen. En el caso de una enfermedad obstructiva, solo estaba afectado el flujo, el volumen no, ¿sí? El volumen alcanza los parámetros normales, pero el flujo no. En el caso de una enfermedad restrictiva está afectado tanto el flujo como el volumen, por supuesto, afectando toda la ventilación pulmonar, ¿sí? Muy bien, así de cortita este tema,
Y la siguiente vamos a continuar también con la curva flujo-volumen, pero en otros aspectos mucho más sencillitos para resumir y terminar esta parte de curva flujo-volumen. ¿Sí? Un abrazo para todos ustedes.